Adelante con la presentación y muchas gracias, doctor Palacios, por coordinar hoy. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por la consideración. Y bueno, vamos a dar paso a la lectura del resumen por parte del doctor Francisco Antonio García Cendejas. Doctor, usted comience. Claro, muy buenos días. Primero que nada, pues muchas gracias al doctor Lino por coordinarme en esta sesión y muchas gracias a todos por regalarnos un poquito de su tiempo para estar presentes el día de hoy. Bueno, el título del artículo es A Developmental Pathway from Early Behavioral Inhibition to Young Adults Anxiety During the COVID-19 Pandemic, The Journal of the American Academy of Child Adolescent Psychiatry. Bueno, el autor principal, Seyfinoglu, nunca lo supe pronunciar bien. Bueno, hablando de la introducción, la rápida propagación del COVID-19 ha llevado a gobiernos a implementar medidas de contención, las cuales han causado cambios importantes en la vida social de la población mundial, observándose un aumento general de las tasas de ansiedad. Sin embargo, existen algunos individuos con una mayor susceptibilidad de experimentar dichos niveles aumentados de ansiedad durante eventos estresantes. Por lo que la pandemia por COVID-19 ha presentado una oportunidad para entender los mecanismos y vías que contribuyen a dicha susceptibilidad. Uno de los predictores en la infancia más útiles de niveles elevados de ansiedad en etapas más avanzadas de la vida es la inhibición conductual, BI por sus siglas en inglés, la cual consiste en un temperamento caracterizado por altos niveles de respuestas cautelosas, temerosas y de evitación ante estímulos desconocidos, prediciendo un riesgo de 3 a 4 veces más probabilidad de desarrollar trastornos de ansiedad. Asimismo, cuando dicho temperamento es evaluado en situaciones sociales desconocidas durante la niñez, usualmente es conocido como cautela social, la cual se ha asociado con ¿Actualmente mayores cuentas índices con de algún tipo de trastornos beca? de Me dijiste ansiedad que no. durante la adolescencia, Perdón, mediante mecanismos detengas un momento, perdón. Va. Le pido por ¿Me favor que regalas los apaguen datos de un sus, familiar responsable de ti en dado le, caso, empezando por su nombre? les pido por favor que apaguen sus micrófonos. Rebeca Torres, por Gracias. favor, Bueno, es conocido como cautela social, la cual se ha asociado con mayores índices de trastornos de ansiedad durante la adolescencia, mediante mecanismos como la dificultad para regular la preocupación de dicho grupo etario, lo cual puede llevar a niveles de ansiedad incrementados durante eventos estresantes. Resultados. Se obtuvo una asociación positiva entre BI y la desregulación de la preocupación. Perdón, se exaltó usted en material y métodos. Material y sí, métodos. así es. Perdón, Solo leyó la perdón, una introducción. disculpa. Material y métodos. En el presente estudio se plantearon tres hipótesis. La primera plantea que al observar una mayor BI se puede predecir una mayor desregulación de la preocupación en la adolescencia, particularmente entre niños que presentaron una mayor cautela social durante la niñez. La segunda señala que una mayor desregulación de la preocupación en la adolescencia podría predecir un incremento en la ansiedad durante 2 meses consecutivos de la pandemia por COVID-19. Finalmente, la tercera hipótesis propone que un patrón estable de BI en la infancia predice una mayor desregulación en la preocupación en la adolescencia, lo cual a su vez predice incrementos en la ansiedad de adultos jóvenes durante la fase inicial de la pandemia. Para la realización de dicho estudio se utilizaron participantes de un estudio prospectivo, longitudinal y multimétodo referente al temperamento y el desarrollo socioemocional en los Estados Unidos, con una población de estudio total de 291 participantes, de los cuales 248 expresaron datos de BI a los 2 o 3 años de edad, 175 contaban con datos de cautela social a los 7 años de edad, 163 mostraron datos de desregulación de la preocupación a los 15 años de edad, 158 contaban con datos de ansiedad durante la primera evaluación de la pandemia y 155 tenían datos de ansiedad durante la segunda evaluación de la pandemia, un mes posterior a la primera valoración. Los datos fueron recolectados mediante evaluación directa por profesionales de la salud mental durante las primeras etapas del estudio, así como recolectados mediante encuestas online durante las etapas referentes a la pandemia, datos que fueron analizados mediante un modelo de mediación moderada usando un modelo de ecuación estructural en Laban en R versión 3.6. Resultados. Se obtuvo una asociación positiva entre BI y la desregulación de la preocupación en la adolescencia, principalmente cuando se mostraron niveles elevados de cautela social. Bueno, cuando había una
desviación estándar mayor a 1, estando a su vez asociada positivamente a datos de ansiedad en la primera y segunda valoración durante la pandemia por COVID, con un beta de 1.26, así como mostrando que los individuos con niveles elevados de BI que continuaron mostrando niveles altos de cautela social reportaron una mayor desregulación de la preocupación que llevó a aumento de la ansiedad en la segunda valoración durante la pandemia, beta de 0.42, encontrando que las participantes mujeres mostraron niveles más altos de cautela social, reportando incrementos más notorios en la desregulación de la preocupación durante la adolescencia y en datos de ansiedad durante la pandemia, sugiriendo que la desregulación de la preocupación en la adolescencia puede ser un mecanismo por el cual un patrón estable de BI a través de altos niveles de cautela social durante la niñez pone a los individuos en riesgo de experimentar niveles elevados de ansiedad durante eventos estresantes. Muy bien, gracias, doctor Francisco García. ¿Alguien tiene algún comentario al resumen? ¿Algún señalamiento para el resumen del doctor? ¿No? Bueno, pues si no es así, vamos a pasar a la presentación por parte del doctor Zendejas. Adelante. Muy bien, bueno, como habíamos hablado hace rato, bueno, el título del artículo es A Developmental Pathway from Early Behavioral Inhibition to Young Adults Anxiety During the COVID-19 Pandemic, de la revista Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Bueno, expongo yo, el doctor Francisco Antonio García Zendejas, y coordina amablemente el doctor Lino Palacio. Empezamos. Bueno, el contenido de esta presentación va a ser referente a antecedentes, métodos, resultados, discusión, conclusiones y áreas de oportunidad. En los antecedentes tenemos, bueno, hablando de la pandemia actual por coronavirus, bueno, entre muchas de sus repercusiones a nivel mundial, ha creado algunas áreas de oportunidad, tales como estudiar factores cognitivos asociados al desarrollo de la ansiedad. ¿Por qué? Porque nos permite valorar la posible predisposición de algunos individuos a experimentar dificultades en el manejo de la preocupación, así como altos niveles de ansiedad y pensamiento catastrófico ante un evento estresante, lo cual ha llevado a cambios de estilo de vida de las personas, como, bueno, la implementación del confinamiento en casa, bueno, esta cuestión de tener que estar todo el tiempo haciendo reuniones vía videollamadas en vez de hacerlo de forma presencial. Esto, bueno, representa un cambio de estilo de vida muy importante en las personas a lo largo de todo el mundo. Factores cognitivos relacionados a la ansiedad. Vamos a hablar un poquito de qué es la inhibición conductual, cómo se suele desarrollar y cuáles son las vías que se han estudiado previamente que pueden estar asociadas al desarrollo de trastornos de ansiedad. La inhibición conductual, por sus siglas en inglés BI, es un temperamento caracterizado por altos niveles de respuestas cautelosas, temerosas y evitativas a situaciones, personas y objetos desconocidos. Esto a su vez, bueno, como lo mencionamos en el resumen, ha sido asociado como un predictor de ansiedad, dando un riesgo de 3 a 4 veces mayor de desarrollar trastornos de ansiedad. Tenemos, bueno, dentro de estudios que se han realizado previamente, que la inhibición conductual suele generar trastornos de ansiedad en edades posteriores de la vida, hasta en un 40%. Es decir, no todas las personas que tienen inhibición conductual suelen desarrollar trastornos de ansiedad. Precisamente ese es el objetivo de bueno, del actual estudio del que vamos a hablar más adelante, el ver cuáles pueden ser las vías que sí predisponen al desarrollo de trastornos de ansiedad en edades posteriores. Bueno, dentro de estos trastornos de ansiedad, según el estudio de Sandstrom, tenemos ansiedad social, ansiedad generalizada y
fobia específica, principalmente esos tres. Dentro de la vía de inhibición del comportamiento, teniendo que la inhibición conductual es un temperamento o estilo de reacción exhibido al confrontarse con situaciones novedosas, tenemos principalmente algunos factores tanto biológicos asociados como factores psicológicos. Hablando a grandes rasgos de los factores biológicos, tenemos una hiperactivación amigdalina, que sabemos que la amígdala pues, es la principal responsable junto con otras estructuras del sistema límbico de la activación frente a estímulos, o mejor dicho también la vía característica del miedo. Entonces, en estos individuos con inhibición conductual se ha observado una hiperactivación amigdalina, principalmente en estudios realizados con resonancia magnética funcional. Asimismo, tenemos que se han demostrado que hay una baja en el heart period, el periodo cardíaco. Eso quiere decir que hay un acortamiento entre latidos, lo cual quiere decir que hay un aumento en el latido cardíaco, lo cual es de base, no solamente ante los estímulos pues, que pueden presentarse como amenazantes, que eso es hasta cierto punto normal, sino que en estos individuos se ha mostrado que el nivel basal de latidos cardíacos es elevado. Asimismo, se ha observado un incremento en el cortisol basal en sangre. Lo mismo, no solamente en estos eventos estresantes, sino de forma basal. Respecto a estas cuestiones de estudios realizados tanto de imagen cerebral como otros estudios de gabinete, se ha demostrado que hay un patrón frontal derecho asimétrico del electroencefalograma, recordando que, bueno, en múltiples estudios que se han hecho, se ha demostrado que un patrón frontal en el electroencefalograma nos refiere a que ¿cómo se llama? El lóbulo frontal derecho está asociado a respuestas de evitación hacia estímulos potencialmente lesivos o novedosos en este caso. Y el lóbulo frontal izquierdo está asociado principalmente a el acercamiento hacia estímulos novedosos. En estos pacientes, al haber un rechazo ante esos estímulos novedosos, suele estar más activado el lóbulo izquierdo, frontal izquierdo. Derecho, perdón. Bueno, y dentro de los factores conductuales tenemos al modelo de temperamento de Rothbard, el cual nos habla de una reactividad y autorregulación. Principalmente hablando de la reactividad, tenemos que normalmente las emociones suelen ser primeramente dirigidas de acuerdo a los estímulos y a las emociones que suelen causar esos estímulos. Posteriormente, bueno, normalmente hay una autorregulación de estas emociones y de la atención que dirigimos a estos estímulos. ¿Para qué? Para moldear las conductas en respuesta a los mismos. Dentro de los pacientes que tienen inhibición del temperamento, se ha observado que que estas emociones negativas suelen sesgar la autorregulación, es decir, suelen impedir esta autorregulación y se perpetúa la atención y las respuestas negativas hacia estos estímulos, lo cual lleva a la evitación. Siguiendo en la misma línea, este déficit para regular emociones, junto con un control automático reactivo hacia estos estímulos, suele crear un sesgo de atención. Esto ha sido demostrado en algunos estudios como el Stroop Task. Bueno, este método, recordemos que es la presentación de cartas coloreadas con palabras dentro de ellas, y se tiene que reconocer más el color, la concordancia entre el color de la carta y el color de la letra de las palabras. Los individuos que suelen presentar inhibición conductual solían dirigir más su atención hacia las palabras amenazantes. Bueno,
incluyendo, por ejemplo, amenazas, palabras que dirigieran amenazas o algo por el estilo, y dejando al lado las otras palabras que eran, que no tenían incluidas estas frases amenazantes. Bueno, recapitulando ya todo este modelo, el sesgo cognitivo que nos deriva el dirigir nuestras emociones, nuestra atención hacia las emociones negativas, causa una falla en la socialización, ya que los individuos tienden a dirigir más esta atención en la interacción social hacia algunos efectos potencialmente amenazantes o novedosos, más que a la meta per se de la interacción social. Es decir, al estar dirigiendo su atención hacia, si es una persona que no conozco, más que al crear una asociación con esta persona, es decir, la socialización, pues suele haber un fallo en la misma socialización que nos deriva a que en futuras ocasiones el infante se predisponga a que estas conductas o estas interacciones sociales sean rechazadas al pensar que toda interacción social va a derivar en una emoción negativa, lo cual nos lleva a la reticencia social. Esta reticencia social en muchos estudios ha sido asociada ha sido catalogada como el inicio de la cautela social, de la cual vamos a hablar más adelante. Bueno, y teniendo el control proactivo es lo normal, es lo maduro, es lo adaptativo, suele madurar con el tiempo e involucra funciones ejecutivas como la inhibición, memoria de trabajo y cambio en la atención. Eso es lo normal, pero tenemos en estos pacientes que más que un control proactivo, es un control automático y reactivo. Otro de los factores asociados a la perpetuación de la inhibición conductual, es decir, ya a que este tipo de conductas, este tipo de sesgos en la cognición, este tipo de fallos en la regulación emocional se perpetúe hacia, por ejemplo, la cautela social, de la que les comentaba, vamos a hablar más adelante, y una posible asociación con la desregulación emocional en la adolescencia, es un círculo vicioso en la crianza, en donde existe una respuesta aumentada ante de parte de los padres, de los cuidadores, ante las demandas del hijo. Es decir, al ver al hijo preocupado, al ver al hijo que tiene dificultad para socializar, que es temeroso, los padres pueden reaccionar de sobremanera para cuidar al niño y aislarlo de las situaciones sociales, lo que a su vez suele condicionar también un condicionamiento positivo ante esas conductas. Es decir, el niño aprende a que si no lo regulan sus papás, no regulan sus papás el miedo que ellos sienten a la hora de interactuar, no lo protegen, no van a poder regularse. Entonces, esta sobreprotección crea una dependencia al cuidador para regular sus emociones. Este círculo de la crianza sobreprotectora a veces, según estudios, ha sido asociado a una posible psicopatología materna. Esto lo pongo con signos de interrogación, porque, hay estudios que nos han comentado, que han resultado que psicopatología referente a la personalidad, es decir, rasgos de personalidad muy aprensiva, también aislada socialmente, principalmente de parte de las madres, pueden generar como una mimetización por parte del infante respecto a las conductas que tiene la madre. Asimismo, como hablábamos antes, generar una sobreprotección, ya que la madre puede ser muy aprensiva y retirar a su hijo de las actividades sociales
en forma de protección. Ajá. Entonces, más que otra psicopatología, como que la madre también tenga un trastorno de ansiedad social, que la madre tenga un trastorno de ansiedad bueno, generalizada, una fobia, etcétera, es más que nada los rasgos de personalidad lo que define que se perpetúe este ciclo de crianza pues no efectiva. Bueno, hablando ahora de la cautela social, en sus siglas en inglés, social awareness, la inhibición conductual valorada en situaciones sociales en etapas posteriores de la infancia. Es decir, es como la continuación de la inhibición conductual. Esta, a su vez, nos va a dar un mayor, usualmente nos suele dar un mayor riesgo de trastornos de ansiedad en la adolescencia cuando está presente, lo cual también va a evaluar el estudio del que vamos a hablar principalmente. Dentro de fases posteriores de esta vía de la inhibición conductual, tenemos a la desregulación de la preocupación, la cual es una dificultad para regular la preocupación y las emociones negativas. Como hablábamos antes, esta es una característica también pivote dentro de la génesis de la inhibición conductual. Pues nos da una hiperreactividad ante situaciones adversas y sus potenciales consecuencias. Bueno, dentro de los estudios de gabinete observados en esta vía de la inhibición conductual, tenemos un patrón frontal derecho asimétrico del electroencefalograma, como ya lo hablamos anteriormente, una hiperactivación de la amígdala, derecha en resonancia magnética funcional. En algunos estudios plantea que es de forma bilateral, pero en este estudio de McCovac, nos sugiere que hay una hiperactivación derecha principalmente, lo cual cuadra mucho con el patrón frontal derecho asimétrico del electroencefalograma mostrado en otros estudios. Asimismo, se ha demostrado que existe una hipoconectividad de amigdalina con la corteza prefrontal ventrolateral igual en resonancia magnética funcional, lo cual, bueno, sigue la lógica de que la amígdala, al ser activada, suele generar estas respuestas de miedo, por así decirlo, y la corteza prefrontal es la que suele controlar estas respuestas, modularlas y crear como tal conductas adaptativas. Entonces, al haber una hipoconectividad entre estas dos estructuras, bueno, la amígdala puede ejercer su efecto con mayor libertad y expresarse en conductas maladaptativas. Dentro de las hipótesis, como hablamos también en el resumen, la primera hipótesis nos habla de que la inhibición del comportamiento suele tener un efecto o un aumento en la desregulación de la preocupación en la adolescencia con efecto directo de una cautela social durante la infancia. La inhibición conductual es durante la infancia temprana, la cautela social durante la infancia tardía y la desregulación emocional durante la adolescencia. Es decir, aquí nos muestra un modelo causal siendo moderado por un efecto externo. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, de lo que es la moderación y bueno, principalmente la moderación, ¿vale? Después, en la segunda hipótesis, nos habla de que una desregulación bueno, de la preocupación, perdón, suele generar, o bueno, puede llegar a generar mayor ansiedad en eventos estresantes como lo es la pandemia por COVID, ¿vale? Y la tercera hipótesis es como un conjunto de las otras dos, en donde la inhibición del comportamiento mediante o por medio de una desregulación emocional en la adolescencia suele causar ansiedad en eventos estresantes como el coronavirus. Método. Bueno, hablemos un poquito del factor de impacto de la revista en donde aparece este artículo. Tiene un factor de impacto de 8.829 y un score de citaciones de 11.8. Teniendo que el factor de impacto de esta revista dentro de dentro de la clasificación de pediatría es de
es la tercera de 129 revistas que hablan de temas relacionados con pediatría. Participantes. Este fue un estudio prospectivo, longitudinal, multimétodo del temperamento y del desarrollo socioemocional en los Estados Unidos. Ahorita vamos a hablar porque es multimétodo. La población total era de 291. Las personas, los individuos, los participantes con divisiones del comportamiento fueron 248. Los participantes con cautela social, 175. Los participantes con desregulación de la preocupación, 163. Los participantes con ansiedad, con niveles clínicamente significativos de ansiedad en la primera valoración durante la pandemia fue de 155. Un mes posterior se realizó otra valoración y de estos 155, 153 continuaban presentando niveles clínicamente significativos de ansiedad. Dentro del procedimiento, a los 4 meses de edad fue la selección inicial de participantes, en donde se seleccionaron estos participantes observando el afecto y la respuesta motora que tenían dichos infantes ante estímulos novedosos. A los de 2 a 3 años de edad se evaluó la inhibición conductual dentro de estos individuos de la selección inicial, evaluando la proximidad al cuidador y la latencia de la interacción ante estos estímulos novedosos, es decir, juguetes nuevos, personas desconocidas. Se valoraba qué tanto interactuaba el infante con estos objetos o personas novedosas. A los 7 años de edad se evaluó la cautela social. Esta se evaluó observando la duda a la interacción con pares, pares durante un juego no dirigido, un juego libre, así lo menciona como juego libre. Observando la duda entre la interacción y el comportamiento temeroso y comportamiento desenfocado o desacoplado ante las actividades del juego con pares desconocidos de la misma edad. Regulación de la preocupación, a los 15 años se evaluó esta parte. Esto ya, las primeras 3 evaluaciones, selección inicial, inhibición conductual y cautela social, fueron valoradas mediante la observación directa por profesionales de la salud mental. La valoración de la desregulación de la preocupación ya a los 15 años fue valorada ya con escalas. En este caso, la escala de preocupación en la adolescencia. Se evaluaron expresiones maladaptativas de preocupación, ya que esta escala general, la CWMS, tiene una escala únicamente para evaluar estas expresiones maladaptativas de preocupación, así como otras escalas como expresiones maladaptativas de emociones, etcétera, pero se enfocaron únicamente a esta subescala. Y a los 18 años de edad se evaluó la ansiedad en los individuos ya durante la pandemia mediante la escala de ansiedad generalizada de 7 elementos. Con puntaje, el punto de corte eran puntajes iguales o mayor a 10. Ajá. Y esto se realizó en 2 valoraciones. Primero, una inicial que nos mencionaba el artículo, que fue concordante con el inicio de las medidas de aislamiento social en la comunidad de Maryland, en Estados Unidos, donde se realizó el estudio, y posteriormente, con un mes de diferencia, se realizó otra valoración en donde nos dice que ya empezaban a darse las medidas de normalización de las actividades en dicha localidad. El análisis de datos. El análisis de datos fue mediante un modelo de mediación moderada, entendiendo que la mediación evalúa una cadena causal hipotética en donde el efecto de una variable en otra variable es mediada o explicada por una tercera variable, como lo vimos anteriormente y ahorita lo vamos a recordar con un esquema. Moderación. Evalúa la influencia de una tercera variable en relación entre otras 2 variables. La moderación puede ocurrir en cualquiera de las vías del modelo de mediación.
aquí tenemos un modelo de mediación moderada, en donde ¿cómo se puede poner señalador? Bueno, no sé si siguen mi flechita, Ahí pero abajo, bueno. Paco, donde ves una plumita, ahí está el puntero. Eh, Pasa tu mouse hasta abajo. Bueno, si no con esto, porque no lo encuentro. Gracias. Abajo a la izquierda. Dentro de la mediación, bueno, tenemos que es una cadena causal hipotética, en donde una variable puede estar explicando otra variable, incluyendo una tercera variable. En este caso, bueno, en la búsqueda de evaluar inhibición de la conductual puede generar ansiedad durante la pandemia, bueno, se guiaron sobre si tenía algún influjo la desregulación de la preocupación a los 15 años de edad. Y después, recordando un poco la moderación, hablando principalmente de la cautela social, se buscaba ver si esta cautela social era necesaria para que siguiera la vía de la inhibición conductual hacia la desregulación de la preocupación en la adolescencia y, bueno, por ende, generar ansiedad en edades posteriores de la vida, como hablaban las hipótesis. Ahora, este esquema lo vamos a estar viendo bastantes veces porque es como la ejemplificación clara tanto de las hipótesis como del procedimiento del estudio, del análisis de los datos, etcétera, ¿vale? Esperen, porque ya no quiere cambiar este. Un modelado de ecuaciones estructurales. Bueno, primero se hizo este modelo de mediación moderada y se realizó un modelo de ecuaciones estructurales, que es un conjunto de técnicas estadísticas que se utilizan para medir y analizar las relaciones de las variables observadas y latentes. Esto es similar, pero más poderoso que los análisis de regresión, lo cual examina las relaciones causales lineales entre variables al mismo tiempo que toma en cuenta el error de medición. Bueno, ahora dentro de los resultados. Dentro de la estadística descriptiva, que ahorita vamos a poner la tablita, se observó que una inhibición conductual y mediante una desregulación de la preocupación en la adolescencia, perdón, mediante una cautela social en la infancia tardía, generó una mayor desregulación de la preocupación en la adolescencia y por ende mayores niveles de ansiedad durante la pandemia. Asimismo, se observó que estos niveles eran mayores en mujeres comparados con hombres. Dentro de la tabla que les estaba hablando anteriormente, se evalúa como tal las desviaciones estándar y las correlaciones entre las variables del estudio, teniendo principalmente, por ejemplo, que la inhibición del comportamiento estaba positivamente relacionada con una desregulación de la preocupación a los 15 años de edad. Asimismo, se observó que esta inhibición del comportamiento o de la conducta estaba positivamente asociada a una desregulación de la emocional estaba positivamente asociada con la ansiedad al mes 1 y asimismo con la ansiedad al mes 2. Asimismo, bueno, se observó que la ansiedad durante el mes 1 estaba relacionada con la presencia de ansiedad durante el segundo mes, bueno, durante la segunda evaluación. La ansiedad durante la pandemia, observamos que durante el primer mes fue de 20% de los individuos que se valoraron en total, cumplía con estos criterios de ansiedad clínicamente significativa con una puntuación mayor de 10 en la escala GAD-7. Mientras que al segundo mes o a la segunda valoración se encontraron valores de 18.3%. Teniendo que, bueno, esta medicina al segundo mes fue la que se tomó más en cuenta para los resultados, para ver realmente el continuo de estos efectos de desregulación de la preocupación, bueno, la vía de desregulación de la preocupación y sus efectos prolongados hasta el segundo mes de valoración de la pandemia. Bueno, como les comentaba, íbamos a estar teniendo
este esquema múltiples veces a lo largo de la presentación. Aquí dentro de los resultados observamos como tal, dentro de la primera hipótesis, que una inhibición del comportamiento hacia la desregulación emocional a los 15 años mostraba un coeficiente de regresión de un 0.5%, mientras que el efecto de la cautela social en esta vía de inhibición de la conducta hacia la desregulación emocional, su influjo, derivaba en un coeficiente de regresión de 0.4%, siempre y cuando estos niveles de cautela social fueran mayores a una desviación estándar, ya que si mostraban niveles menores, no se observaba una asociación estadísticamente significativa, ¿vale? Ahorita igual hay otro esquema donde vamos a ejemplificar un poquito más esto. Dentro de la segunda hipótesis respecto a si la desregulación de la emoción, desregulación de la preocupación, perdón, a los 15 años solía generar mayor ansiedad al segundo mes o a la segunda valoración durante la pandemia, se obtuvo un coeficiente de regresión de 0.12. Asimismo, bueno, justo como estábamos hablando, la relación entre la ansiedad dentro de la primera valoración y la segunda valoración generaba un coeficiente de regresión de 0.8. Y por último, dentro de la tercera hipótesis que engloba las otras dos hipótesis, hablando de la inhibición conductual, desarrollando mayores niveles de desregulación de la emoción y por ende generando mayor ansiedad a la segunda valoración durante la pandemia, se obtuvo una coeficiente de regresión de 0.04%. Bueno, 0.4, perdón, no es por ciento. Bueno, y dentro de las desviaciones estándar que estábamos hablando de la cautela social a los 7 años de edad, se observó que los pacientes que tenían más de una desviación estándar representado como, más de una desviación estándar se catalogó como altos niveles de cautela social, menos de una desviación estándar se catalogaba como bajos niveles de cautela social. Se observó que entre mayores niveles de cautela social se tuvieran durante la infancia, se generaban más niveles de regulación de la preocupación durante los 15, en la medición de los 15 años de edad, lo cual nos da una asociación positiva entre la cautela social y el desarrollo de regulación de la preocupación en etapas posteriores de la vida. Bueno, esta es la tabla de análisis de los resultados de la mediación moderada, ¿vale? En donde tenemos valores de coeficiente de regresión estandarizados y coeficientes de regresión no estandarizados. Primero, bueno, hablamos un poquito más de esto de los coeficientes a grandes rasgos. Bueno, no es el objetivo de la presentación. Recordemos que los valores de beta, es decir, el coeficiente de regresión estandarizado, cuando son mayor a 1, suele ejemplificar que hay una asociación, perdón, mayor a 0, hay una asociación positiva entre los cambios de la variable independiente sobre los cambios de la variable dependiente. Y hablando ya de sus valores numéricos, ya sus valores netos, por cada unidad que aumente el coeficiente beta significa que se necesita una unidad de aumento en la variable independiente para aumentar una unidad en la variable dependiente. Ajá. Entonces, bueno, si observamos, la mayoría de los factores que aquí se presentan tienen valores mayores a 0, principalmente haciendo énfasis en valores, bueno, por ejemplo, como veíamos anteriormente, de la ansiedad en el mes 1 respecto a la ansiedad en el mes 2, en donde existe una beta de 0.81. Asimismo,
como valores importantes tenemos una desregulación de la preocupación con una beta de 0.12 con respecto a la ansiedad mostrada en la segunda valoración durante la pandemia. Dentro de la desregulación de la preocupación, tenemos que una inhibición del comportamiento tiene una beta de 0.81 con respecto, bueno, a esta desregulación de la preocupación. Asimismo, nos muestra que una cautela social suele presentar una asociación positiva con la génesis de la desregulación de la preocupación, ¿vale? Bueno, ahorita si hay dudas, al final porque creo que me estoy tardando mucho. Dentro de la discusión, la inhibición del comportamiento más niveles altos de cautela social, niveles altos, recordemos eso, suele predisponer a mayores niveles de desregulación de la preocupación, lo cual a su vez suele generar pues, ansiedad durante eventos estresantes como la pandemia por COVID. Teniendo que estos hallazgos sugieren que la desregulación en la preocupación en la adolescencia puede ser un mecanismo por el cual un patrón estable de inhibición en el comportamiento en la niñez confiere un riesgo para experimentar niveles elevados de ansiedad durante eventos estresantes de la vida. ¿Vale? Y hablando de patrón estable, por eso les dije que era muy importante hablar de la cautela social. La cautela social es lo que, según este estudio, es lo que da el mote de patrón estable de la vía de la inhibición del comportamiento. Sin valores elevados de cautela social, se demostró que no había una relación positiva que no había una continuidad significativa de dicha vía. Bueno, siguiendo dentro de la discusión, tenemos que la vía de inhibición del comportamiento, la génesis de trastornos de ansiedad, dada en 20% y 18.3% de participantes que mostraban niveles de ansiedad clínicamente significativos durante las valoraciones por la pandemia, teniendo que a su vez se tomó dentro de otra muestra comunitaria, es decir, no eran pacientes que habían desarrollado inhibición de la conducta en etapas posteriores de la vida, solamente mostraban un 11.59% de individuos con ansiedad durante la pandemia, ansiedad clínicamente significativa, lo cual nos sugiere que los individuos con patrones maladaptativos de la preocupación, es decir, los que siguen la vía de la inhibición del comportamiento, pueden ser más propensos a exagerar las amenazas y consecuencias negativas asociadas a eventos estresantes, como la pandemia, y por ende, propensión a desarrollar patología ansiosa. ¿Vale? Bueno, dentro de las fortalezas del estudio, es un estudio longitudinal, multimétodo, bueno, incluyó como tal, observación directa por medio de profesionales de la salud en los primeros estadios del estudio y también ya valoración mediante escalas ya en las fases posteriores del estudio, ¿vale? Incluyó 2 valoraciones de síntomas de ansiedad durante la pandemia para ver como tal la continuidad en esta sintomatología y bueno, reforzar como tal la presencia o ausencia, reforzar esta valoración en la presencia o ausencia de síntomas ansiosos clínicamente significativos. Y también tiene la ventaja de que se valoraron posibles sesgos, descartando cambios estadísticamente significativos a los resultados obtenidos. Esta valoración, bueno, no se incluyó per se en la presentación porque dentro del mismo análisis, dentro del mismo estudio se realizaron análisis de regresión secundarios, en donde se valoraron per se algunas variables como falta de algunos datos de algunos participantes, se valoraron también modificaciones a las escalas, por ejemplo, la que fue utilizada para valorar la desregulación de la preocupación durante la adolescencia. Bueno, se utilizó otra escala y se realizó otra regresión, estudio de regresión lineal, en donde no se obtuvieron realmente datos
estadísticamente diferentes, significativamente diferentes, que sugirieran hacer un cambio en el estudio o en el protocolo de estudio original. Por eso el estudio los menciona, bueno, supongo lo han de haber visto a la hora de la lectura del artículo, como que venían dentro de los documentos adjuntos dentro de la página de internet donde estaba el artículo. Pero bueno, no se incluyeron porque al no ser significativos, pues no había como mucha importancia de ponerlos, solamente nos va a retrasar un poco más, ¿vale? Dentro de las deficiencias se encontró que había una falta de valoración de síntomas de la ansiedad en el momento previo al inicio del brote de coronavirus. Esto pudo haber sido de utilidad, ya que se pudo haber comparado realmente si los pacientes ya tenían niveles significativos de ansiedad previos, o sea, si ellos ya presentaban inclusive un trastorno de ansiedad previo a la pandemia, o si la ansiedad fue por las condiciones adversas generadas por la pandemia. Asimismo, bueno, dentro de otra deficiencia, la tabla 2, la cual presenta los resultados del modelo de mediación moderada, presenta falta de datos respecto al texto presentado en la sección de resultados. Es decir, muestra el texto de donde vienen los resultados per se, muestra otros valores de coeficientes de regresión que no muestra la tabla. Por eso, bueno, yo lo puse como una deficiencia porque puede haber como una duda en los lectores respecto a de dónde se sacaron esos datos. Cosa que sí explica la tabla, da una explicación un poco más profunda, incluyendo valores de P, intervalos de consistencia, en el texto. Bueno, dentro de las conclusiones que nos plantea el estudio es que, bueno, el mismo estudio provee evidencia de que un patrón estable de inhibición en el comportamiento en la niñez está asociado a una excesiva regulación de la preocupación en la adolescencia, lo cual puede llevar a un incremento de la ansiedad en adultos jóvenes durante eventos estresantes como la pandemia por COVID-19. Entre las consideraciones para llevar a casa, bueno, es en el artículo como artículos complementarios que se incluyeron en la presentación, teniendo que, bueno, debe de existir una sensibilización per se en los cuidadores o las personas encargadas de la crianza de los menores. Sensibilización respecto a qué? Sensibilización respecto a la captación o a la identificación de los individuos, de los infantes, que empiecen con estas conductas maladaptativas al momento de interactuar con personas o con estímulos novedosos. Captar estos pacientes que son retraídos, estos pacientes que son temerosos, estos pacientes que pueden llegar a generar inclusive reticencia social, un rechazo ante la socialización con pares, capacitación respecto a cómo manejar a estos pacientes. Esto empieza desde la escuela, no forzosamente tiene que ser ya hasta que llegue al psicólogo, al psicólogo, y más, y debe ser desde su ambiente escolar principalmente. Y la aplicación de estos métodos para los cuales idealmente se han de haber capacitado, ¿para qué? Para llegar a incluir más a estos infantes en las actividades que socialmente corresponden al grupo etario. Esto sin intervenir de forma intrusiva, como lo mostrado en las diapositivas anteriores que hablaban de una sobreprotección. Hablando de esto, de la sobreprotección,
principalmente nos plantean que una psicopatología en los padres, al Tiene un estar... minuto nada más, un minuto, ya vamos atrasados. Un minuto tiene nada Ok. más, Francisco. Ok, bueno, dentro de la psicopatología de los padres, bueno, recordemos que los rasgos de personalidad que sean más intrusivos hacia la crianza de los hijos, que generen como más preocupación en los padres por su bienestar, etcétera, debe de ser primero tratado para no generar como este círculo vicioso, lo cual nos va a generar una crianza efectiva. Ajá. La crianza efectiva que que nos genere que los infantes tengan como tal los medios, las herramientas para afrontar las situaciones y regular sus emociones de manera adecuada y con independencia para modelar esas emociones y las respuestas sin necesidad de la intervención de terceros. Y a su vez, bueno, integrar a los pacientes con estas conductas, estos sesgos cognitivos, estas fallas para la socialización en la psicoterapia. Bueno, tratados mediante psicoterapia principalmente, ¿vale? Y bueno, ya sería todo.